España durante el franquismo. Introducción. Entre el final de la Guerra Civil entre 1939 y la muerte de Franco en 1975, el régimen franquista se mantuvo en el poder, adaptándose a unas circunstancias externas cambiantes tanto en el plano político como en el económico. Entre 1939 y 1959, el franquismo se movió entre el estancamiento y la autarquía inicial en los años 40. ¿Qué es la autarquía? Os estaréis preguntando. Pues es ese sistema en el que el país produce y consume todos sus recursos. La importación y la exportación están bajo mínimos. Después se inició una apertura y reconocimiento político exterior en los años 50. Entre el 59 y el 73 se produce una época del desarrollismo en la que la economía y sociedades españolas sufren una transformación radical y sin precedentes en toda su historia. A pesar de esto, el régimen político se niega a evolucionar hacia la democracia y muestra una voluntad de permanencia y continuidad. Se puede considerar que esta época es el boom económico de España, aunque si echamos un vistazo en detalle vemos que el país creció a la par que la mayoría de países europeos, así que no se puede decir que este boom sucediese únicamente en España. Entre 1973 y 1975 se produjo la crisis del petróleo y también empezó a crecer la oposición política al régimen de Francisco Franco, que condicionarán dicha continuidad. Mientras tanto, el propio Franco está enfermo en la cama agonizando. El régimen franquista apenas sobrevivirá unos meses a la muerte del dictador. Y este simplemente ha sido una introducción para poneros en contexto. Evolución política y coyuntura internacional. La Segunda Guerra Mundial y el aislamiento del régimen entre 1939 y 1950. Tras la Guerra Civil estalló la Segunda Guerra Mundial entre el 39 y el 45. Lógicamente, Franco debía haber apoyado a Alemania e Italia en pago de la ayuda recibida por ellas en la Guerra Civil. Sin embargo, la situación ruinosa de España hizo que Franco se declarara no beligerante, aunque apoyara a las potencias fascistas con el envío de la División Azul a Rusia. Esta situación cambió en 1942 cuando los aliados desembarcaron en el norte de África y el Eje empezó a cosechar sus primeras derrotas. Paulatinamente, Franco se alejó de las potencias fascistas y se declaró neutral. Sin embargo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la resolución de la ONU de 1946 condenaba al régimen de Franco y recomendaba a los Estados miembros la retirada de embajadores. Esto supuso el aislamiento diplomático del régimen franquista hasta los años 50. La Guerra Fría y la apertura a Occidente entre 1950 y 1959. En los años 50 se intensificó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En esas circunstancias los Estados Unidos olvidaron el pasado filofascista de Franco y a partir de ese momento valoraron su anticomunismo y la ubicación estratégica de la península ibérica para considerarla un aliado. En 1950 la ONU suprimió el bloqueo internacional contra Franco y en 1953 se produjo el Concordato de la Santa Sede y un tratado con Estados Unidos que permitía a esta potencia instalar una serie de bases militares en España a cambio de una ayuda económica y de apoyo diplomático. En 1955 se admitió a España en la ONU y en los principales organismos internacionales. En 1959, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, visitaba España dando el definitivo apoyo al régimen. Así que vamos a analizar un poquito lo acontecido. España sufre un bloqueo por su pasado fascista. Cuando se inicia la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos decide olvidar misteriosamente todo ese pasado fascista de España para empezar a apoyarlo dado al anticomunismo del dictador español, para al final asentar bases militares y ignorar totalmente el hecho de que en España hubiese un régimen fascista. Continuemos. En los años 60, España intentó acercarse al resto de Europa y entrar en la CEE, la oposición política, intentó desacreditar al régimen franquista en el contubernio de Múnich de 1962. España solo consiguió un acuerdo preferencial con la CEE en 1970. Además, se recrudeció el conflicto de Gibraltar con Gran Bretaña. Entretanto, España tuvo que descolonizar Marruecos, Guinea Ecuatorial e Ifni.
La organización política del nuevo Estado. Durante toda la era franquista, la gran dificultad del dictador fue estructurar un régimen político que carecía de un claro basamento ideológico. En su lugar, el régimen fue cambiando a medida que cambiaban las circunstancias. Hasta 1942 el régimen adquirió una apariencia fascista. De este modo dio a Falange un gran protagonismo, aunque esta Falange no era exactamente la que José Antonio Primo de Rivera, el hijo de Miguel Primo de Rivera, que tuvo una participación muy importante en la Guerra Civil, había propuesto. Pues ¿qué hizo Francisco Franco? Utilizó el nombre de la Falange, pero se cargó los principios fundamentales de esta, de manera que los falangistas verdaderos, también conocida como Falange Auténtica, que se fundó el partido en el 2002, o la Falange de las Hons, así se llamaba en ese momento, incluso intentaron patentar la muerte de Francisco Franco, el asesinato de Francisco Franco, y bueno, muchos de ellos durante la represión franquista, a la gente que no creía en ellos, fueron fusilados por el mismo Franco, gente del mismo partido. Así que utilizaron el nombre de la Falange con su líder, Ramón Serrano Suñer, que actuó como enlace ante Hitler. El giro de la Guerra Mundial en 1943 a favor de los aliados hizo que el régimen abandonara cualquier apariencia de fascismo y pasó a denominarse nacionalcatolicismo. De este modo enfatizaba su aspecto católico y anticomunista y postergaba el fascismo. Asimismo, para hacerse aceptable los Estados Unidos, adquiría una apariencia democrática al denominarse democracia orgánica, e incluso se dotaba de unas leyes fundamentales que pretendían dar la sensación de que existía algo similar a una constitución. La realidad era que esta democracia orgánica es, como en todas las dictaduras, una mera excusa para prolongar el estado del dictador. Si nos vamos a China, nos vamos a Vietnam, vamos a ver allí que las elecciones las gana siempre el Partido Comunista con un 80-90%, 90-92% incluso, de los votos. En España sucedía algo similar. Los antiguos sindicatos fueron abolidos y sustituidos por los sindicatos verticales de inspiración fascista. Estos sindicatos verticales incluían a obreros, patronos y miembros de la Falange y contribuían a eliminar el concepto de lucha de clases. Los obreros no tenían posibilidad de canalizar sus verdaderas reivindicaciones en este tipo de sindicatos. Aunque todo hay que decirlo, los obreros habían mejorado muchísimo su calidad de vida, especialmente en los años 50 y 60, y de alguna manera España vivía más avanzada, tenía más avanzados derechos para los trabajadores de lo que podían tener muchos países en Europa de la época. Así que no estamos elogiando el franquismo, simplemente estamos reconociendo que la clase obrera sí que creció bastante. En 1957, la era del nacionalcatolicismo dio paso a la era de los tecnócratas del Opus Dei, que poco a poco irán copando los principales ministerios. Los tecnócratas orientaban su labor hacia la eficacia técnica y económica, olvidando los planteamientos ideológicos y políticos del franquismo anterior. Así que llegó el Opus, una de las organizaciones católicas más conservadoras, para modernizar un sistema político caduco, que fijaros la contradicción en el mismo seno del partido. Sin embargo, a pesar de que los tecnócratas dirigieron una profunda transformación económica, el inmovilismo político fue la norma. El sistema político franquista de los años 60 se negaba a abrirse o evolucionar hacia la democracia. De hecho, utilizaba el éxito económico de los 60 como un mérito del régimen que contribuía a legitimar esta dictadura para prolongarla. En 1969, la ley de sucesión a la jefatura de Estado determinó que el príncipe Juan Carlos sería el sucesor de Francisco Franco. Esto no significaba la restauración de la monarquía de Alfonso XIII, sino una monarquía que aseguraría la continuidad del régimen franquista tras la muerte del dictador. Sin embargo, en 1973 sucedió algo que lo cambiaría todo. ETA asesinó al presidente del gobierno, Carrero Blanco, el único capaz de mantener la unidad de los franquistas tras la muerte del dictador. Con este hecho, la continuidad del franquismo quedaba en entredicho. El nuevo presidente del gobierno, Arias Navarro, aparentemente abrió la posibilidad de una apertura política, con el espíritu del 12 de febrero, pero esta se frustró posteriormente.
La crisis final del régimen franquista se produjo durante la agonía del dictador en noviembre de 1975 por la combinación de factores internos y externos. En el exterior, la Revolución de los Claveles de abril de 1974 acababa con la dictadura portuguesa y dejaba al franquismo como una única dictadura aislada de Europa occidental. La firma de 5 sentencias de muerte en los juicios de Burgos en septiembre de 1975, en aplicación de la ley antiterrorista, provocó una protesta internacional contra el régimen y amenazaba nuevamente con el aislamiento internacional. En noviembre de 1975, Marruecos organizaba la Marcha Verde que obligaba a España a abandonar el Sáhara Occidental. En el interior, el Partido Comunista de España constituyó la Junta Democrática, el primer intento serio de aglutinar a la oposición antifranquista, que pretendía así sentar las bases de un verdadero sistema democrático. Entretanto, la crisis española de 1973 empezaba a dejar sentir sus efectos en la sociedad. A pesar de esta crisis, la transición a la democracia no sería fácil, pues un sector del franquismo, el búnker, mantenía una posición totalmente intransigente y apostaba por el continuismo. El régimen se negaba a desaparecer tras la muerte de Franco, pero al final, por presión popular, no quedó otra que evolucionar hacia posturas más democráticas. Las transformaciones económicas, de la autarquía al desarrollismo. Conviene señalar que tengo un vídeo en el canal hablando en todo detalle de la economía del franquismo, de mi sección favorita del canal, Historia en Detalle. Os dejaré el enlace en la descripción por si os interesa saber más de este proceso económico. En fin, la autarquía económica fue el primer periodo, entre 1939 y 1959. Tras la Guerra Civil, la situación económica de España, como os podéis imaginar, era un absoluto desastre. El franquismo entonces optó por la autarquía, es decir, la autosuficiencia económica de España, con la limitación de importaciones y la producción nacional de todo lo necesario. ¿Cuál fue el problema? Que muchas de las materias primas para tener una industria desarrollada nos faltaban en España. Esta opción fue en parte voluntaria y en parte obligada por las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial y el bloqueo diplomático económico que sufrió España en los años 40 y, por supuesto, estar totalmente marginado de la política internacional. No olvidemos que Estados Unidos había declarado un bloqueo a España por su presencia franquista hasta que les dejó de convenir a ellos. Por otro lado, Franco asumió un importante intervencionismo estatal en la economía española. Este intentaba aumentar la producción, especialmente la industrial, y controlar el mercado ante la falta de oferta. El aumento de la producción fracasó totalmente y la renta per cápita se mantuvo estancada, mientras que el control del mercado por parte del Estado se ejerció mediante el racionamiento y la limitación de precios. El racionamiento tuvo como consecuencia la corrupción, el extraperlo y el mercado negro, algo parecido a lo que sucede cuando los países deciden ejercer un control absoluto sobre su economía en vez de abrirse a políticas de libre mercado. La apertura diplomática de los años 50 se tradujo en el abandono de la autarquía y del racionamiento. Sin embargo, esta apertura al exterior llevó a un aumento de las importaciones muy por encima de las exportaciones, con el consiguiente déficit exterior y una alta inflación. Esta situación agotó las reservas de divisas y amenazaba con que España entrara en un proceso de endeudamiento exterior. Para solucionar estos problemas, los tecnócratas del Opus Dei llevaron a cabo el Plan de Estabilización de 1959 que lo cambiaría todo. Este perseguía dominar la inflación y abrir definitivamente la economía española al exterior. También preveía eliminar los excesivos controles que el Estado ejercía sobre la economía y fomentar la iniciativa privada. La peseta se devaluó para favorecer las exportaciones y ello contribuiría a equilibrar la balanza de pagos. Aunque ese ajuste económico era necesario, sus consecuencias directas fueron traumáticas, como el paro y la reducción de salarios. Tras el ajuste del plan de estabilización se llevaron a cabo los planes de desarrollo entre 1964 y 1975. Estos seguían el principio de una planificación económica indicativa, es decir, el Estado no planificaba a la manera socialista, sino que permitía la iniciativa privada y favorecía fiscalmente a las empresas que seguían sus directrices.
Asimismo, se impulsaron los polos de desarrollo, nuevos focos industriales que permitía redistribuir la industria por todo el territorio español, como La Coruña, Vigo, Oviedo, Logroño, Zaragoza, Burgos o Valladolid. El resultado de los planes de desarrollo fue el milagro económico español o el boom económico español. Creció la renta nacional y se modernizaron los diferentes sectores económicos, especialmente el sector secundario o industrial con la química, el metal y la automovilística. Y el sector terciario, con el turismo, se empezó a extender cada vez más, especialmente en las costas españolas. También se mejoró la productividad agrícola. En este milagro económico tuvo mucha importancia la favorable coyuntura económica mundial y las aportaciones de capital extranjero, especialmente de Estados Unidos, que ya era uno de nuestros mejores colegas. Sin embargo, esa modernización de la economía tuvo también aspectos negativos, no todo va a ser jauja. Así, hubo fuertes desequilibrios regionales y una parte de la población se vio obligada a emigrar fuera de España, cerca de 1,5 millones de personas, que se dice pronto. La balanza comercial era muy deficitaria y solo se consiguió compensar gracias a la balanza de capital, con la inversión de capital extranjero en España y remesas de divisas enviadas por los inmigrantes, así como la balanza de servicios con el turismo, que cada vez tenía una presencia mayor, como hemos dicho. ¿Cómo continuó todo esto? Con la crisis del petróleo de 1973, que provocó un cambio de tendencia en la coyuntura internacional, generando una gran depresión económica. España sufrió especialmente esta crisis por su dependencia energética. La subida de los precios del petróleo provocó un aumento de la inflación de costes y desequilibró nuevamente la balanza de pagos. La crisis en Europa provocó el despido de inmigrantes que acabaron volviendo a España, aumentando considerablemente el paro en nuestro país. Un final agridulce a un periodo un poco dorado que tuvo el franquismo en esta época. Los cambios sociales y culturales. La sociedad de los años 40 y 50 no experimentó grandes cambios respecto a la generación de la Guerra Civil. A pesar de que el tamaño de las grandes ciudades continuaba aumentando, seguía dominando la población rural. Un ejemplo de esto es que el 40% de la población activa era en el sector primaria en 1960. Además, era una sociedad muy polarizada en ricos y pobres, con una débil o prácticamente inexistente clase media. El franquismo contribuyó a extender en esta generación una mentalidad tradicional, católica y autoritaria, basada en valores religiosos y con una moral muy estricta, especialmente en lo relativo a los comportamientos sexuales. Además, se trataba de una sociedad basada en la discriminación entre vencedores y vencidos, militares y civiles, hombres y mujeres, de manera que podemos decir que estaba bastante polarizado comparado con la mayoría de estados en Europa durante este mismo tiempo. Y también mucho más radicalizado, ¿no? La etiqueta del nacionalcatolicismo tenía una presencia mucho más fuerte en España. Las grandes transformaciones sociales se produjeron a raíz del desarrollismo de los años 60. Entre 1959 y el 1975 se produjo un crecimiento demográfico sin precedentes por la caída de la mortalidad y el mantenimiento de una alta natalidad, también llamada el baby boom. Asimismo, se intensificaron los movimientos migratorios interiores con un éxodo rural hacia los núcleos urbanos e industriales, como pueden ser Madrid, Barcelona y Bilbao, y también exteriores, con más de 1,5 millones de migrantes hacia Francia, Suiza o Alemania. En los años 60, la sociedad española se hizo urbana por el éxodo rural. Consiguientemente, se produjo una transformación de la estructura ocupacional. El sector primario cayó hasta el 29% de la población activa, de la que antes hemos mencionado, que estaba en el 60%. Mientras crecían el secundario y el terciario, con una industria cada vez más fuerte y un sector servicios que tenía mucha presencia, sobre todo en las ciudades más grandes de cada una de las provincias españolas. Asimismo, empezó a engrosarse una clase media urbana que hasta el momento prácticamente no había existido. Y esta clase media pudo empezar a aspirar a tener un estilo de vida más capitalista, basada en una sociedad un poco más de consumo. Entonces decimos, la mentalidad de la sociedad española de los años 60 experimentó un cambio radical. Se convirtió en una sociedad de consumo de masas, ya sabemos, electrodomésticos, teléfono en casa y automóvil, que hasta el momento solamente se lo podían permitir las clases muy ricas.
Asimismo, el contacto con la Europa desarrollada del momento trajo turismo y también pudo hacer que muchos españoles emigraran para encontrar una mejor vida. Todo esto puso en contacto a los españoles con una mentalidad abierta, tolerante y democrática, de la que muchos españoles ni siquiera tenían consciencia, sobre todo en las zonas rurales, ya sabemos. Respecto a la evolución de la cultura durante el franquismo, bueno, buena parte de los intelectuales, de los representantes de la Edad de Plata, partidarios de la República, generación del 27, comunistas, se tuvieron que exiliar tras la Guerra Civil, aunque fueron conocidos en España, pues sus publicaciones ya eran muy conocidas aquí. Así, Ortega y Gasset, Sánchez Albornoz o Américo Castro siguieron teniendo presencia, sobre todo en círculos intelectuales del Madrid y Barcelona de la época. Esto supuso un duro golpe para la cultura española, pues el franquismo fracasó en su intento de crear una cultura oficial de calidad. Sin embargo, algunos de estos escritores y pensadores volvieron a España años después, como es el caso de Ortega y Gasset. Asimismo, a partir de los años 50 se desarrolló una cultura opuesta al régimen. Así ocurrió con la generación realista de la posguerra, con Rafael Sánchez Ferlosio, grandísimo autor, escritor del Jarama, Ana María Matute o Luis Martín Santos. Por otro lado, también vamos a mencionar el caso de Camilo José Cela, un escritor al que muchos han señalado como fascista, ya que sí que fue partícipe de la censura de la época, al mismo tiempo que se censuraron algunas de sus novelas. Pero él no se fue a ninguna parte y cuando fue no era por exilio, así que siempre se arrimó al árbol que mejor sombra cobijaba. Con esto de ninguna manera quiero decir que fuera mal escritor, sino simplemente que sus ideas posiblemente estuvieran más cercanas al franquismo de lo que él nunca admitiera. La oposición al régimen. Franco había eliminado a la oposición durante la Guerra Civil, de modo que todos los opositores se vieron obligados a exiliarse. Algunos republicanos españoles habían luchado en la resistencia francesa contra los nazis. En 1944, con la liberación de Francia, estos combatientes pasaron a España y formaron el Maquis, la lucha guerrillera contra el franquismo. El Maquis pretendía desgastar al régimen de Franco y fue muy activa entre 1944 y 1948. Pero apenas tuvo consecuencias dado el escaso apoyo popular que suscitó y el respaldo exterior que recibió el régimen a partir de 1950. En los años 50 la oposición continuaba desarticulada y solo el Partido Comunista de España, el PCE, mantuvo una activa oposición dentro de España, con huelgas en Cataluña y País Vasco y las protestas universitarias de 1956 en Madrid. La profunda transformación de la sociedad española de los años 60 reforzó la oposición política al régimen. El Partido Comunista Español y las comisiones obreras con Marcelino Camacho fomentaron numerosas huelgas, la agitación universitaria arreció en Madrid en 1965 y parte de la Iglesia retiraba su apoyo al franquismo. Entre los partidarios opositores, el más importante fue el PCE. El PSOE se reorganizó en España tras el Congreso de Surenses en 1974 y nombró como dirigente a Felipe González. Otros partidos fueron Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Jiménez y los nacionalistas del PNV, Esquerra Republicana de Cataluña y Convergencia Democrática de Cataluña, el CDC de Jordi Pujol, también en 1974. Junto a esta oposición pacífica surgió una oposición violenta ya en los años 60 con la ETA y en los 70 con el FRAP. Con esto concluimos el tema de hoy. Si os queda cualquier duda, me la ponéis en los comentarios.